GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales en Facebook Live como GAFA TV Ecuador. Esta tarde de martes estamos con Pensamiento Crítico, el segmento de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el doctor Napoleón Saltos, él es catedrático universitario y analista política. Bueno, vamos a ver ¿qué novedades nos tienen esta tarde? Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen a través de GAFA TV Ecuador y en el mundo, en su programa de la tarde, Pensamiento Crítico, para analizar, reflexionar, opinar respecto a los temas más importantes del Ecuador y del mundo. A 24 horas de la sentencia, de la ratificación de la sentencia por el caso Arroz Verde, más conocido de los sobornos 2012-2016, en donde el expresidente Rafael Correa y otros miembros de su gobierno fueron condenados a 8 años de prisión. Saludo esta tarde para analizar este tema al doctor Napoleón Saltos Galarza. Él es académico universitario y analista político. Napoleón, buenas tardes, bienvenido a GAFA TV y a Pensamiento Crítico. Para comenzar, ¿qué lecciones y qué mensajes políticos deja esta sentencia, este caso que se resolvió el día de ayer? Napoleón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Galo. Muy buenas tardes, Fernando, y a los, como se dice aquí, redvidentes que acompañan GAFA TV. Vivimos un mundo, un Ecuador paralelo. Para unos, la sentencia del caso Sobornos ha sido, como han llamado, el juicio del siglo. Pero cuando tratan de dar explicación, dan el juicio del siglo con una respuesta puramente coyuntural, porque ven los efectos políticos en cuanto a restringir la participación como candidato y al efecto que tiene en el campo electoral. Y al frente tenemos, en cambio, la visión de los fieles que tienen una fe de tal manera que siguen negando que haya causas para esa sentencia y hablan de perseguido político, es decir, una especie de mezcla entre una, que yo llamaría una racionalidad cínica y la fe en el caudillo, que va a llevar a negar que incluso existe el caso y que se trata más bien de una persecución política. En ambos casos no se ve el trasfondo de este hecho. En todo caso, diría que como tú manifestaste, el juicio del siglo, inauguración de la justicia, pero muchos dirán que es una revancha y un ajuste de cuentas, así coyunturalmente, Napoleón. Sí, evidentemente hay esta doble lectura en las, pero ¿dónde está la importancia de alguna manera la transparencia del caso Sobornos? ¿De qué se trata? El caso Sobornos revela dos cosas que ahora mismo de electorales es importante tratarlas. En primer lugar, el caso es la entrada del negocio en los procesos electorales. Que hay empresas, que hay grupos económicos de poder que, voy a usar un término fuerte, compran a los candidatos en periodo electoral, invierten en los candidatos y a través de esa inversión luego cobran en el momento del ejercicio del poder. Y esto tiene trascendencia, esa es una de las trascendencias del caso Sobornos, porque en este momento estamos entrando nuevamente en un periodo electoral y habría que ver si hemos aprendido esa lección. Como tú decías, ¿cuál es la lección que debiéramos tomar? Que en el caso Sobornos está bien, hay un castigo, está bien, la justicia ha actuado, pero se va al tema que es el origen, que es precisamente esta perversión del proceso electoral, primer hecho. Y segundo hecho, que me parece incluso más importante, es que revela cómo el ejercicio del poder en el Estado está ligado a intereses de grupo,
a intereses particulares, no al beneficio general. El caso soborno significa que el bien general, el dinero público se utiliza para negocios particulares y allí hay un problema que va más allá incluso de la corrupción, porque pueden aparecer negocios entre comillas legales, pero que afectan a la marcha del país. Napoleón, porque como tú dices, esto devela que las elecciones, por ejemplo, son simplemente un negocio, una inversión. Aparecen máquinas electorales y mientras eso siga persistiendo en el país, comprando artistas, comprando periodistas, comprando faranduleros para candidatos, la política y la democracia siempre estarán en entredicho. En todo caso, Correa sale de la papeleta electoral, pero no sale de la política, eso es evidente. Sí, hay allí un primer cálculo de corto plazo que es cómo arreglar la cancha y en eso el efecto inmediato que tiene el caso Sobornos es que imposibilita a Correa entrar como candidato, no solo a la vicepresidencia como pretendía, sino a cualquier dignidad y en principio estaría privado de derechos políticos de por vida, porque eso dice la Constitución. Y eso dicen las leyes. Pero es evidente que va a haber un escenario político en el cual va a jugar el correísmo, y aquí viene el otro elemento. Si la una lectura es a que ha habido un castigo, Correa sale de candidato, está por lo tanto cumplida la justicia en cuanto no solo hay un castigo inmediato, sino un castigo de perspectiva, pero el otro elemento, diría que hay dos elementos en ese terreno. Uno político, que es cómo el correísmo va a seguir jugando y va a utilizar la figura del perseguido político. Esa va a ser la figura, la víctima. Y van a generar una línea no solo nacional, sino internacional de víctima. De hecho, el caso no se cierra acá. Además de los recursos jurídicos inmediatos y aclaraciones y más, irán a la Corte Constitucional, irán a organismos internacionales para jugar en una política que modifica la cancha, porque digo, introduce este elemento clave, que a veces pueden encontrar eco también en la población como víctima. Y el segundo efecto que me parece a mí que hay que tomar en cuenta es el tema económico, porque la población va a decir, está bien, hay una sentencia, pero ¿dónde está el dinero? Porque de por medio de la corrupción, no solo en este caso, sino que, y ahí hay que ligar a la lucha contra la corrupción, en los diferentes casos hay un perjuicio muy alto, y dónde está el dinero que se recupere para los problemas que tiene el país. Sí, porque tú ya lo adelantaste. Si bien es cierto, Correa sale con una sentencia, pero aparece para ojos de los seguidores y de otra gente como víctima, y de víctima él va a seguir siendo actor político. Yo alguna vez conversaba contigo, incluso el apellido Correa va a ser utilizado subliminalmente, políticamente en la papeleta, Napoleón. Tienen un espacio porque han logrado ir creando no solo una red, como aparece en el caso Sobornos. El caso Sobornos es especial porque no es el establecimiento de una responsabilidad individual, sino que se establece que hay una red. Ese es el nuevo carácter de la corrupción. La corrupción ya no es un hecho individual, es el hecho de lo que, aunque parezca un término fuerte, se convierte en una mafiación de la política. Es decir, la política y el manejo del Estado tiende a ser ya no solo un manejo de grupos económicos, sino que se establece redes organizadas y normalizadas para un determinado objetivo. Eso es lo que demuestra el caso Soborno, si bien es un caso parcial, porque decía que este es un aspecto de la lucha contra la corrupción, pero si la justicia quiere enfrentar el tema de la corrupción en su integralidad, no solo tendríamos que hablar del arroz verde, hay también otros casos de soborno en otras campañas electorales y hay otros casos de corrupción graves que están todavía en cauce y que no llegan a un final, y en donde el objetivo, además del castigo que debe ejercer la justicia, es recuperar los fondos y abrir un nuevo cauce para el país.
Sí, porque la gente dirá, en este caso de Arroz Verde, sentenciados 18, algo así, pero de ellos todos están fuera del país o están con asilo. Los únicos que cumplirán en última instancia será Glass, que está preso, y el señor Mera, que está con arresto domiciliario, el resto están afuera. Y aparte de eso, la gente dirá, como decía en su momento Vladimiro Álvarez, ¿dónde está la plata? Ese es un grito desesperado que hace la gente ahora en el momento que el Ecuador necesita mucha plata. Yo hacía una comparación. Una de los eslogans de los candidatos de la Revolución Ciudadana es a recuperar la patria. Yo les agregaba un poquito, a recuperar la plata. Hay una situación en donde, como decía, incluso más allá de lo que es el hecho que puede ser juzgado jurídicamente como corrupción, hay un hecho mucho más profundo que es la afectación que tiene al propio proceso democrático. El proceso democrático queda contaminado en su origen, que es las elecciones, y posteriormente, cuando pasan las elecciones, entramos en un manejo de la política en donde el Estado, en lugar de mantener una autonomía frente a los grupos económicos, estamos viendo como en el periodo de Correa, lo que se hizo es establecer contratos vinculados. Se utilizó mucho el recurso del estado de excepción, y a través del estado de excepción, podríamos decir, se entregaron prácticamente muchos los principales contratos a dedo, y allí tenemos entonces una vinculación del Estado con el capital. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tipo de capital? Porque puede haber diversos empresarios, aquí no hay que generalizar, hay empresarios productivos, pero hay un tipo de capital especulativo y un tipo de capital que no viene a servir al país, sino que viene a servirse del país. Si queremos hacer una comparación de largo plazo, si queremos ir más allá, y como decía, ver la trascendencia de este caso, es cómo poder desvincular al Estado de los negocios económicos, cómo lograr que el Estado recupere esa autonomía. Si revisamos la historia del Ecuador, cuando hubo la revolución alfarista, uno de los pasos fundamentales fue la ruptura, la separación iglesia-Estado. Y esa separación permitió un avance, una modernización, una transformación del país. Hoy día, si no se logra una separación, fundamentalmente banca-Estado, capital financiero-Estado, que es el que controla, no va a ser posible que el país salga de la crisis. No solo para enfrentar la corrupción, sino para enfrentar esos problemas de fondo que están atrás de estos perjuicios para el Ecuador. Esta sentencia será tomada un poco para la campaña electoral, pero coyunturalmente para utilizar la corrupción como eslogan o como plataforma electoral, pero no sistemáticamente. Yo no sé, Napoleón, tú has hecho estudios, has escrito respecto a la corrupción. ¿Podemos hacer brevemente una retrospectiva de la corrupción desde el retorno a la democracia, así muy someramente, Napoleón? Hoy podemos leer ese proceso pasado desde el presente, y hoy hablamos de una corrupción, en primer lugar, que es estructural. En segundo lugar, que tiende a ser una delincuencia organizada. Y tercero, que es entonces una corrupción sistémica. Pero ¿cómo hemos llegado acá? Ahí podemos leer lo que ha pasado en el proceso democrático. No es una cosa que ahora esté en ejercicio con Moreno o también en el periodo de Correa, sino que tuvo varias fases. Si vemos la genealogía para establecer en el proceso democrático, yo diría que hubo un primer periodo en el cual el Estado se convirtió en un Estado corporativista, un Estado en donde esta relación con grupos económicos se los daba directamente. Recordemos la historia, por ejemplo, el tema de la sucretización de la deuda. En el periodo de Hurtado, y posteriormente la confirmación que hubo en el periodo del Partido Social Cristiano de Febres Cordero. ¿Qué pasó? El Estado asumió la deuda privada, la sucretizó y la asumió, los costos la asumió. Y si a eso sumáramos muy rápidamente el caso del Banco del Pacífico, que hoy día vuelve a estar en escena. El Banco estaba prácticamente quebrado, tenía a esas alturas 10.000 millones de cartera vencida,
a préstamos que se había dado el Banco del Pacífico, recordemos históricamente del Banco de los Bananeros, de los cacaoteros, que hizo apenas llegó al poder Marcelo Lañado de Wind. Se convirtió en ministro de Agricultura, asumió el mando del Banco de Fomento, en ese tiempo se llamaba Banco de Fomento, y trasladó esa cartera del Banco del Pacífico al Banco del Fomento como condonación de deuda supuestamente a los agricultores o a los productores agroexportadores. De modo que esa es una primera fase. Un segundo momento yo lo ubicaría en el periodo de Abdalá Bucaram, cuando podríamos decir que se dio una especie de banalidad de la corrupción. Recordarás tú como periodista el primer millón de Jacobito, cómo festejaban. Es decir, ya este cinismo en términos privados de esta corrupción se convertía en una banalidad. Hay un tercer momento que creo que es definitivo, porque ahí sí ya empieza un viraje estructural, cuando a raíz o en el marco de la crisis bancaria, en la aprobación de la Constitución se aprueba una transitoria que anticipadamente legaliza el salvataje bancario. ¿Y por qué digo que este es un punto fundamental de viraje? Porque ya no es corrupción de hechos, sino corrupción de normas. Se van creando normas previas, es decir, ya se prevé lo que va a pasar para legalizar los hechos que estaban corruptos. La Constitución del 98, la de Sangolquín, Napoleón. Sí, efectivamente, en Asamblea del 98 se dio la famosa transitoria, creo que es la 42, en donde se legaliza el salvataje bancario y todo lo que vino después. Eso le costó al país, según los informes, 8,000 millones de dólares, que todavía eso no está arreglado. Y luego viene el periodo de Correa, en donde se reúnen todas esas formas. Hoy uno de los inculpados es Mera, que fue uno de los especialistas en este tipo de corrupción que yo les llamaría jurídica. O sea, modificar las normas para legalizar los hechos. Es decir, prever, ya no es un acto a posteriori, sino una serie de previsiones. En el periodo de Correa se reúne todo eso y yo diría que Moreno es una continuidad. Entonces, ahí, cuando hay estos fenómenos, es que hablamos de cómo se va formando el proceso hasta llegar a una corrupción sistémica. El caso Sobornos es un aspecto, es un caso y hay que saludar lo que ha hecho la justicia, pero es un caso que si no tiene continuidad, si es que no aborda este sistema que ya no es solo de corrupción, sino de impunidad, puede quedarse en los efectos electorales inmediatos, pero no entrar en la dinámica que se requiere para poder afrontar las raíces de la corrupción que afecta al país. Lo interesante sería, Napoleón, que se aproveche esta situación, ¿verdad?, para que se vaya investigando y que la justicia sea realmente un órgano que vaya a lo profundo y a las raíces de la corrupción, a las bases de la corrupción. Vamos ya a la parte electoral, Napoleón, porque ya hemos analizado un poco respecto al asunto de lo que ayer dio el Tribunal de Casación. ¿Qué se juega el 7 de febrero? ¿Qué se juega en las elecciones del próximo 7 de febrero, del 21 en el Ecuador, en Napoleón? Antes de pasar a lo electoral, voy a recoger algo que tú señalas que me parece fundamental. ¿Cómo investigar? Creo que el caso Sobornos demuestra que sí hay posibilidad de investigación, que el periodismo puede hacer mucho, que la sociedad civil puede hacer mucho, porque este caso no nació propiamente de los organismos judiciales, sino de investigaciones periodísticas y de denuncias de la sociedad. A ver, ¿qué se juega en las elecciones del 7 de febrero del 2021? Lo primero que hay que señalar, y conectaríamos con la primera parte, es que estamos en un periodo en donde la pregunta fundamental que se hace a la población es cómo salir de la crisis que estamos viviendo. El país está afrontando una de las crisis más profundas en lo económico. Este año la economía va a caer, según los anuncios del Fondo Monetario, entre el 9 y el 12%. Nunca hemos tenido una caída tan fuerte. Incluso la caída de la crisis bancaria fue menos 7%. Tenemos una crisis moral, como estamos diciendo, una crisis ética, el problema de la corrupción, pero yo destacaría que hay una crisis política.
El problema que estamos viviendo no es solo de descomposición de la partidocracia como se dio en la coyuntura del 2009 que permitió la entrada de Rafael Correa, que utilizó ese ambiente. Hoy está afectado el propio sistema de democracia representativa liberal. ¿Qué indicadores tenemos? Multiplicidad de candidatos. Terminaremos con 14 binomios, pero ¿con cuántos candidatos a nivel de provincias? Yo he hecho un cálculo rápido para esta entrevista, me parece que va a haber como 4.500 candidatos a las diferentes dignidades y tenemos 283 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una crisis, los políticos hablamos de crisis de hegemonía, crisis de representación, pero ya no afecta solo a los representantes, afecta a la propia estructura del Estado. Tú conoces como hay encuestas que dicen que la asamblea cuenta con el 2% de la credibilidad de la población. Si el 98% no creen en la asamblea y en realidad la asamblea sale sobrando, no ha servido para nada en este periodo de la pandemia. La credibilidad en el órgano electoral, en el Consejo Nacional Electoral, estaría en el 7%. ¿Cómo vamos a ir a un proceso electoral en donde el juez no tiene credibilidad? O sea, entramos en una cancha totalmente contaminada y las reglas que se juegan para esta cancha electoral son reglas que están marcadas. La credibilidad del presidente, según datos, estaría en el 5 o 6%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solo es el problema de los representantes, está afectando al Estado. Estamos frente a una crisis del propio sistema de democracia liberal representativa y, por lo tanto, las elecciones van a ser un momento, sí, de una disputa electoral, pero no va a ser el desenlace de la crisis, porque en gran parte incluso hay un divorcio entre lo que está sucediendo en el modo electoral y lo que está sucediendo en la preocupación de la población. Las preguntas que se hacen a la población, si tú sigues las encuestas, es ¿cómo supervivir frente a la pandemia? ¿Cuál es el tema de la salud? ¿Cómo alimentarse? ¿Cuál es el tema del empleo? Tenemos 360,000 desenrolados del IES hasta este momento y eso se calcula que puede duplicarse. ¿Cómo atender el tema de la educación? Es decir, lo que les preocupa a la gente es la vida y mientras tanto los voceros políticos, los representantes están con un discurso que no llega a esas respuestas. Puede ser, y esto podría haber la expectativa, de que alguna voz orgánica, ya no outsider, pueda responder a esas preguntas y seguramente allí habrá o también un tipo diferente de comportamiento del electorado. Frente a ese análisis que haces tú, Napoleón, yo tenía, y ya adelantaste, tantos candidatos, no tantas propuestas, por supuesto, no es sinónimo de mayor participación, de mayor democracia. Frente a eso, digo yo, la derecha está haciendo una lectura correcta al tratar de unirse así medio apresuradamente, incluso entre personas y grupos irreconciliables que aparecía, porque tiene algún temor, tiene alguna percepción de que podría quedar fuera de cancha. Habría que partir, siempre trabajan estos grupos electorales, estas empresas electorales con encuestas que nunca sacan en público, pero bueno, un buen periodista como ustedes, como Galo, como Fernando, seguramente tienen ese tipo de información. ¿Qué es lo primero que hay que resaltar de esa información? Voy a tomar la que se conoce públicamente, que es la de datos, hecha justo hace un mes. El 87% de la gente todavía no tiene decidido por quién votar. Otra encuestadora dice que el 48% de la gente no presta ningún interés al proceso electoral. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Esta circunstancia de este divorcio entre lo que es el juego de representación y la presentación, como dos que estamos viviendo. Por lo tanto, los cálculos electorales de las encuestas se están realizando en este momento quizás con un 18 o 20% de gente que se pronuncia a favor o de tal candidato. Todavía el proceso está abierto. De modo que las cuentas, iba a poner cuentas alegres que escuché esta mañana de algún candidato de que puede hacer una especie de aritmética de lo que pasó en el proceso anterior para hablar
de que ya prácticamente tiene ganado en primera vuelta, Con una calculadora antigua de banquero, ¿no? Sí, me parece que allí hay un cálculo que es más un cálculo contable, no un cálculo de carácter político, porque hay varios factores que se han modificado de la elección anterior. Primero, esto que estamos señalando, la grave crisis que vive el país. Segundo, el COVID ha modificado. Incluso el carácter de la campaña va a ser diferente, va a ser una campaña totalmente atípica y eso seguramente va a llevar a que los resultados sean diferentes. Pongamos solo un dato. De los electores, cerca del 56% son jóvenes. Entonces, allí va a haber un tipo de comportamiento que habrá que analizar. ¿Cuál es el mensaje que están esperando? ¿Cuál es el mensaje y la posibilidad de conectar la representación con esas preocupaciones inmediatas? Entonces, me parece que este tipo de afirmaciones o de cálculos triunfalistas tratan de crear, bueno, un ambiente para atraer el voto, pero en realidad lo que significa es que hay un desconocimiento de la situación grave que vive el país. Y por ello, en este momento, el proceso electoral tendrá que entrar en un proceso mucho más profundo. Cuando hablamos de 14 binomios, hay que diferenciar entre lo que son los partidos formales. Decíamos que hay 283 partidos, movimientos entre nacionales, provinciales, cantonales y hasta tenemos movimientos parroquiales. Hay una dispersión, pero no quiere decir que entonces esos partidos formales tienen propuestas. En términos orgánicos, lo que se llama partidos orgánicos o partidos reales en el Ecuador, solo podemos establecer quizás cuatro tendencias fundamentales. No solo absolutizando lo que estuvimos acostumbrados en el periodo de la Revolución Ciudadana izquierda-derecha, una definición ideológica, sino que si queremos hacer un mapeo político real, tenemos que ver otros clivajes, otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo económico? ¿Cómo piensan salir de la crisis? Vamos a ver que hay candidatos que dicen la salida de la crisis está en apertura total al capital extranjero, a abrir el mercado libre, y la entrada de la banca nos va a salvar, los grandes capitales, la inversión extranjera nos van a salvar. Esa es una posición. Hay que vincular eso a cómo piensan el tratamiento de la naturaleza. El superextractivismo va a ser otra salvación. Cómo piensan el tema de género, cómo piensan el alineamiento internacional. Si es que vamos eso aplicando a los diversos candidatos, vamos a ver que podemos hablar quizá de 4 posiciones fundamentales y el juego electoral va a estar entre esas posiciones. Los otros van a ser candidatos que jueguen, que entren, que tengan algún número de votos, pero en realidad no hay propuestas de fondo a las preguntas de fondo que se plantea a la población. Napoleón, mientras la derecha hace ese tipo de sumas que tú dijiste, por otro lado, ¿qué otro tipo de operación se está haciendo? ¿Qué pasa con el centro izquierda, con la izquierda? ¿Y cuáles serían las sorpresas que tú decías hace poco? Sí, yo creo que hay, a ver, si es que pasamos de lo que es esta representación formal, 283 partidos, 14 binomios, 4.500 candidatos, a lo que son las propuestas orgánicas, es decir, ligazón con sectores reales en términos de intereses de representación del mundo, de juegos políticos, yo diría que la batalla política del 2020 va a ser más o menos entre 3 o 4 poros de representación política. El uno, que está conformado por esta alianza entre el Partido Social Cristiano y Lazo, restablecen una alianza que fue la alianza que se presentó al comienzo de la democracia en el Frente de Reconstrucción Nacional. Recordaremos en 1984, cuando fue electo Febres Cordero, era esa alianza de todos esos sectores que ahora se quiere reconstruir. Esa alianza se rompió en 1992, cuando hubo una separación de Sixto Durán con el PUR. ¿Por qué? Y esa es la diferencia que existe entre Lazo y Nebot, y que ahora tratan de soldar.
Ambos tienen un cordón umbilical en el mercado libre, en lo que se llama aquí, entre comillas, neoliberalismo. Habría que buscar algún término más comprensible, un neoliberalismo. Pero mientras Lasso habla de un neoliberalismo globalista, la esperanza en el mercado mundial, la entrada del capital financiero mundial como salida, de alguna manera Nebot tiene involucrados intereses también locales, por lo tanto piensa territorialmente. Esa es una propuesta que va a jugar y va a tener determinada cantidad de votos electorales. La otra propuesta, hay que reconocer que el correísmo sigue jugando más allá del resultado de la sentencia, tiene algunos fieles que haya juicios, condenas, lluvias, truenos, siguen creyendo en el líder. Ahí se creó un tipo de fe, yo diría más que de política, un tipo de relación religiosa, como es la relación carismática, y va a tener un cierto monto, porque además tiene recursos suficientes y tiene algunas estructuras que le quedaron del ejercicio del poder. Creo que ese va a ser también otro polo. ¿Qué modelo plantea? El modelo que plantea es un modelo en donde la salvación está en el Estado bajo el control de un partido. Es decir, es el eje Estado-partido. El Estado y el partido son los que tienen que salvar en la relación económica. A lo PRI, ¿no? A lo PRI. Sí, se mantiene un poco esa visión. Bueno, eso ha llevado a situaciones ya de cadenas y de problemas de control y de incluso corrupción y de ética, como hemos visto. Me parece que está intentando surgir una posición que podríamos llamar de centro-izquierda, que intenta restablecer ciertas tesis socialdemócratas de bienestar, de algún nivel de desarrollo, pero todavía le veo muy difusa. Eso está muy disperso, porque en ese sinnúmero de candidaturas aparecen, para mencionar algunas, por ejemplo, el gobierno tiene tres candidatos o tres grupos de candidaturas: Democracia Sí, Ruptura y tiene también Alianza País. Ahora no sé si de los tres se hace uno, eso el electorado tendrá que decir a ver si es que alguno de esos despunta. Y me parece que hay un esfuerzo del lado de los movimientos sociales, con la presencia de Yacu Pérez, de intentar una modificación también desde la posición indígena. Un fenómeno, una noticia que se daba ahora, por ejemplo, es que no se ratificó una alianza que parecía natural de izquierda, o sea, quieren ir desde la izquierda hacia posiciones de sectores productivos y hacia otros sectores sociales. Estos creo que son los 3 o 4 polos que van a jugar, van a ser los que realmente tengan capacidad de propuesta, y dependerá de la sintonía que tengan y de la capacidad de respuesta a la pregunta básica que se hace la población: ¿cómo salir de la crisis económica? ¿Cómo salir de la crisis política y de la crisis ética, para ver cuál es el resultado electoral? Napoleón, si no hay esa respuesta y esa sintonía que tú dices, cualquier presidente será ilegítimo, porque será de una minoría de la minoría, ¿verdad? Y eso le generará, y con una asamblea atomizada, le generará pues ingobernabilidad, y los problemas sociales irán acrecentándose, Napoleón. Habrá tiempo, porque recién comienza esto, para seguir analizando, para seguir evaluando el camino y las respuestas en las propuestas electorales. Napoleón, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Galo, por esta posibilidad de dialogar. Muchas gracias al doctor Napoleón Saltos, catedrático universitario y analista político, por esta primera aproximación, este primer acercamiento al asunto de lo que se dio ayer hace 24 horas sobre la sentencia en el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, y las elecciones que ya están en camino y que a partir del 18 de septiembre comenzarán a inscribirse los candidatos que constarán ya en la papeleta electoral del próximo 7 de febrero del 2021. Gracias, Napoleón. Gracias, señoras y señores. Volvemos el día de mañana para seguir analizando los temas que nos preocupan y que nos interesan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.